Hoy toca hablar del mercado de pases, del mercado de fichajes y vamos a puntualizar, por supuesto, en los primeros movimientos que se están produciendo en la Bundesliga, de los primeros refuerzos. Algunos es cierto que ya han sido confirmados hace un par de semanas, algunos que son realmente muy pero muy nuevos y también, por supuesto, hablar de, bueno, quién se está moviendo más, quién se está moviendo menos respecto a los clubes, qué rumores hay, qué jugador que esté sonando mucho y que próximamente pueda llegar a ser oficial su fichaje por un club de la Bundesliga y bueno, más cositas, repito, sobre todo hablando y puntualmente del mercado de pases. Así que insisto, en este video hablamos de esto y mucho más. Ahora sí, comencemos. Ya se abrió, obviamente, el mercado de pases y hoy, por supuesto, vamos a hablar un poco, de, como decía en el inicio, de esos primeros movimientos que ya tenemos dentro de lo que tiene que ver con los clubes alemanes. Vamos a puntualizar en equipo por equipo, vamos a hablar un poco, así un poco por arriba, tampoco quiero hacer un video tan extenso hablando jugador por jugador, pero sí viendo un panorama, repito, de esos primeros movimientos que está haciendo cada equipo en cuanto a las salidas, en cuanto a las bajas, en cuanto a algún rumor y bueno, de ahí también ver un poquito cómo se va diagramando la planificación de cada equipo. Ya tenemos, salvo el caso del RB Leipzig, que todavía falta oficializar su entrenador. Después ya tenemos el resto, los 17 equipos restantes que ya tienen entrenador confirmado para la próxima temporada. Entonces también esto, por supuesto, que hace que el mercado de cada club se mueva aún más rápido. Así que vamos a hablar y a puntualizar en cada nombre. Y vamos a empezar con los dos equipos que van a jugar próximamente el Mundial de Clubes. Obviamente hablo del Bayern y del Borussia Dortmund. Vamos a empezar con el caso del Bayern Múnich, que ya confirmó sus dos primeros fichajes para la próxima temporada y que ya están inscriptos para jugar el próximo Mundial de Clubes. Hablando de Jonathan Tah y de Tom Bischoff. Ambos futbolistas que llegan libres. Acá creo que hay, por supuesto, hay que darle algo o hay que darle un punto positivo al Bayern porque creo que aprovechó dos buenas oportunidades de mercado. Hablemos primero de Jonathan Tah, que es un central que sí, que es cierto que no es un grandísimo central, que creo que se ha visto muy potenciado por Xabi Alonso, pero que entendiendo que llega libre, que es un jugador ya de mucha experiencia, un jugador que conoce a la perfección la liga, me parece un fichaje que puede tener dos lecturas para el Bayern, o al menos yo tengo dos pensamientos, digamos. Si llega para ocupar el rol de Eric Dyer, que era ese tercer cuarto central, creo que Tah es un perfil, creo que válido. Y repito, insisto con esto, es un jugador que llega libre. Esto también, por supuesto, que lo tengo muy en cuenta. Pero si Jonathan Tah llega para ser la dupla titular con Upamecano, y ya ahí ya tengo más dudas, porque creo que el Bayern necesita un salto de calidad en la defensa, necesita un salto de calidad en la saga central y creo que necesita un acompañante de mejor calidad para Upamecano y creo que ese no es Jonathan Tah. Repito, si llega para cumplir el rol de Dyer de ser un central más suplente, tercero o cuarto, me parece un perfil, repito, bastante idóneo. Ahora, si llega para ser titular, realmente me deja muchas dudas. Es un central, como decía antes, creo que con Xabi Alonso la verdad que ha explotado o que por lo menos ha mostrado su mejor versión. Creo que es cierto que fuera de ese contexto habrá que ver cómo rinde. Tenemos, por supuesto, el ejemplo de lo que de lo que está en la selección alemana, un central que tiene sus limitaciones, un central que le cuesta girar por su físico tan grande, un jugador lento, un jugador que la verdad que no da siempre demasiada seguridad. Por eso, en el Leverkusen con Xavi mostró su mejor versión. Pero en otro contexto es un central que siempre ha dejado dudas, incluso en anteriores años en el Leverkusen, antes de la llegada del propio técnico español. Por eso también veremos porque llega un Bayern que es otra exigencia, que tiene por supuesto también otra forma de jugar. Veremos también que le pide Company. Va a jugar en línea de 4. Se ha sentido muy cómodo en el Leverkusen jugando en línea de 3 de último, jugando en línea de 4. Ya veremos qué tal rinde. Es un central que repito, a mí no me parece un central de extremadamente o de muchísima calidad, pero si llega a pasar un jugador más de rol, me parece, repito, un buen refuerzo. Si llega a pasar la comunidad de Upamecano, repito, ahí creo que el Bayern estaría, bajo mi, por supuesto, opinión, le estaría pifiando un poco porque creo que el Bayern necesita un central de calidad para acompañar a Upamecano y lo ideal, por supuesto, sería que sea un central zurdo, pero bueno, eso por supuesto ya es meterme mucho más en lo que tiene que buscar el Bayern. Por eso, repito, tengo dos lecturas respecto a la llegada de Jonathan Tah y la llegada de Tom Bischoff, un futbolista de apenas 19 años, que lo destaqué ya en el canal dentro de lo que fueron los mejores o las grandes revelaciones de la temporada en la Bundesliga.
Un futbolista realmente, para mí, un proyecto de jugar muy, pero muy grande. Me parece un talento de los más interesantes que tiene Alemania hoy en día. Un jugador zurdo, de buen golpeo, de buen pase, tanto en corto como en largo. Un jugador que además ha sumado buenas cifras porque ha tenido también, o ha colaborado en esta campaña de Hoffenheim con algunos goles. Un jugador realmente muy también polivalente porque puede jugar en la base, en un doble 5, puede jugar un poquito más adelantado, en una posición más de 10, puede jugar un poquito tirado a banda. A mí donde más me ha gustado es en la base, jugando al lado de otro 5, por ejemplo, no tanto en una posición tan profunda, tan adelantada, pero bueno, veremos en qué lugar juega en el Bayern. Es cierto que es un fichaje que a mí me despierta por ahí cierta duda con él, a ver, no con él y no con su capacidad, ni con su nivel, ni con su talento, que repito, me parece un jugador realmente muy, pero muy interesante y muy. Y un proyecto de jugar realmente, diría que bastante alto, o tiene un potencial bastante alto, mejor dicho. Lo que sí tengo dudas es cuánto protagonismo va a tener en este Bayern, porque llega a un equipo, al Bayern, en el que están Kimmich, está Pavlovic, todavía y a día de hoy, y veremos qué pasa en el futuro, está Paliña, está Goretzka, Laimer, que es cierto que ha jugado mucho con Company de lateral derecho, es un jugador que naturalmente es centrocampista. Entonces, el Bayern, la verdad que tiene o en esa posición en el centro del campo, está bastante sobrepoblada. Y bueno, se le agrega a Bischoff. Estaremos hablando de que el Bayern arrancaría la temporada con, o ya en el Mundial de Clubes, con 6 futbolistas para esa posición, para esos dos lugares. Entonces, veremos qué tanto protagonismo tiene. Repito, en jugar 19 años, como a mí siempre me gusta decir, los jugadores jóvenes necesitan tener continuidad, necesitan tener bastantes minutos. Y bueno, ahí tengo mis dudas con Bischoff de respecto a si en el Bayern va a encontrar esos minutos, al menos esta primera temporada. También veremos, porque como decía antes, a mí donde más me gusta, como decía antes, es en ese doble 5, pero ¿por qué no pensar que Company lo piensa como un jugador más adelantado, más un suplente, ¿por qué no? De Musiala, sin ser un perfil parecido o sin ser un perfil igual, pero ¿por qué no pensar que el belga lo piensa, repito, en una posición más adelantada de la que por lo menos ha jugado o ha brillado en el conjunto de Sinsheim? Así que son por ahora los dos fichajes confirmados que ha tenido el Bayern, y la baja, la más destacada, siento que se fue, ya sabemos lo de Dyer, que se fue al Mónaco, Kratzi, que está, este futbolista que está a préstamo en el Heidenheim, que se fue vendido al Salzburgo, pero lo confirmado ya hace un par de horas fue lo de Leroy Sané, que se fue al fútbol turco, libre, un jugador que terminaba contrato. Bueno, se habló tanto de si iba a renovar, de si no, si tenía ofertas de la Premier, de tal, de Arabia, no sé qué. Bueno, se terminó yendo al fútbol turco, al Galatasaray. Fue recibido, ya habrán visto muchos videos del gran recibimiento que se le hizo al futbolista alemán. A ver, creo que es una operación, bueno, es un jugador, repito, termina libre, pero creo que es un fin de ciclo, creo que, ¿cómo decirlo? Creo que está bien, creo que el ciclo de Sané en el Bayern ya estaba, me parece que ya era para terminar. Es cierto que por ahí al Bayern se le puede recriminar que otro jugador se le va libre, cuando yo creo que Sané, sin ser, por supuesto, sin ser un jugador por el cual el Bayern pueda sacar 60 millones, pero sí es un jugador que vos podés tranquilamente haber sacado algo de dinero. Creo que eso es una gran crítica que se le puede hacer al Bayern, que en los últimos años siempre ha tenido estos casos de jugadores que le pueden sacado rédito económico y se terminan yendo libres. Pero al margen de eso, a ver, creo que es un ciclo terminado. Creo que lo de Sané es un jugador que nunca terminó de explotar en el Bayern, que siempre fue un jugador muy irregular en cuanto a rendimientos. Es cierto que tuvo una buena segunda temporada, una buena segunda parte de la temporada en la que mejoró mucho en cuanto a cifras con Company, un jugador que creo que había encontrado un poco o por lo menos una versión que le dé algo positivo al equipo, pero es un jugador ya de 29 años, un jugador creo que ya, repito, o sea, son 5 temporadas que tuvo en el Bayern, si no recuerdo mal. Él llega en pandemia, si no estoy mal. Entonces, bueno, creo que es un ciclo ya desgastado, aprovechando que termina el contrato. Creo que está bien que se vaya, creo que es un ciclo, repito, que ya tenía que finalizar. Creo que el Bayern necesita ahora sí, ya cuenta con confirmación de Sané, necesita salir al mercado a buscar un extremo izquierdo. Sale Nico Williams, de Barcola, de Gakpo, de Mitoma, de Leao. Bueno, veremos, pero yo creo que el Bayern obligatoriamente, y creo que lo va a hacer, va a buscar o va a fichar un extremo izquierdo, veremos quién. Pero bueno, creo que, repito, ya era un ciclo terminado. Creo que Sané, para entender un poco su parte, es cierto que sea un fútbol turco, sea un buen equipo, sea al Galatasaray, que creo que va a jugar Champions, que por supuesto es un equipo de mucho renombre, un equipo que tiene muchos jugadores de renombre y demás, y veremos, porque seguramente le lleguen algún refuerzo más. Bueno, se está hablando mucho de que puede continuar Osimhen y demás, así que veremos. Puede armar ahí un lindo equipo el conjunto turco,
pero también creo que Sané se va porque ya tiene 29 años y creo que él vio esta oportunidad o vio esta oportunidad como la última gran chance de firmar su último gran contrato, por así decirlo. El Bayern creo que le ofrecía. Yo con esto de los salarios, con esto de los sueldos y los contratos me mareé un poco, pero creo que el Bayern le ofrecía 12 millones más 3 en primas y en bruto. Y creo que en Turquía el Galatasaray le ofrece 15 netos. Por supuesto, estamos hablando de una suma de dinero realmente muy importante, por eso también creo que es un contrato de 3 años, o sea, creo que Sané vio esto del Galatasaray como, bueno, la última oportunidad de firmar un gran contrato, porque ya después cuando termine el contrato con el Galatasaray va a tener 32, 33 años ya, entonces ya ahí no va a tener por ahí tanta posibilidad de firmar un gran contrato, por eso creo que a partir de ahí también se entiende por qué decidió irse al fútbol turco cuando se hablaba mucho de la Premier, se hablaba incluso algún rumor de Barcelona que lo quería Flick. Bueno, pero bueno, también eligiendo el fútbol turco. Así que creo que al final es un win-win. Creo que el Galatasaray consigue, me parece, un buen refuerzo para la Liga Turca. Sané consigue un gran contrato por 3 años. Y el Bayern, repito, cierra un ciclo que me parece que ya está un poco desgastado y ya tiene que pensar en, repito, reforzar esa banda izquierda, así como el año pasado lo hizo con Olis en la derecha. Bueno, ahora creo que le toca hacer un refuerzo o una inversión grande, repito, en el extremo izquierdo. Pasemos al otro equipo porque el video se me está haciendo, si no se va a hacer demasiado largo, pero vamos con el caso del Borussia Dortmund, que ha fichado a Job Bellingham, el hermano de Jude, como muchos ya sabrán, jugador que llega, es cierto, en una operación un poco criticada por el precio, son 33 millones más 5 en variables y un 15% que le queda al Sunderland de una futura venta. Es una operación no rara, pero sí costosa para el Dortmund. Estamos hablando de que si se cumplen esas primas, esos objetivos, el Dortmund estaría invirtiendo 38 millones en Bellingham. Un jugador o una operación que la pondría como la compra más cara en la historia del Dortmund. Por eso es una operación, repito, que es muy criticada de ese aspecto. Yo lo que creo en este caso es un jugador que tiene 19 años, es un jugador que después vamos a hablar un poco más de él, en cuanto a que, bueno, es un jugador que seguramente se lo va a comprar mucho con su hermano, obviamente. Es cierto que no he visto partidos de Sunderland completos, pero sí algún video de él, por supuesto, algún highlight y demás, en el que desde el aspecto físico, desde la zancada, desde el golpeo, la verdad que en muchos sentidos es muy parecido a Bellingham. Es realmente es claramente su hermano, por así decirlo. Se nota claramente cuando ves algún video de él. Tiene movimientos realmente pero muy parecidos. Y a ver, es un jugador que yo creo que si bien, repito, llega por un precio alto, creo que por su apellido y si tiene un buen nivel en el Dortmund y el club después el Dortmund de acá, no sé, 2, 3 años y capaz lo vende, si repito, tiene un buen nivel por 70, 80 millones fácilmente. Es un jugador que es cierto, que al Dortmund creo que se le encareció la operación. ¿Por qué? Primero por el apellido, creo que el apellido le sumó un extra de euros a la operación. Y segundo porque también el Sunderland consiguió el ascenso. Si el Sunderland no conseguía el ascenso a la Premier y por ahí la operación no era tan costosa. Pero bueno, creo que es una apuesta, repito, arriesgada, pero que si sale bien va a ser una apuesta, creo que le va a dar incluso rédito económico al Dortmund, que repito, ya sabemos que es un equipo que vende muy bien, un club que vende muy bien, así que entiendo las críticas, entiendo que sea, por supuesto, algo que haya despertado por ahí un poco de, repito, críticas hacia la operación en sí, pero la verdad que tampoco me parece repito, si jugar anda bien y demás por el apellido, el Dortmund si de acá a 3 años seguramente después lo puedo vender por un muy buen dinero y incluso por el doble de lo que lo compró. Veremos, es un jugador que yo creo que llega, a ver, por el dinero invertido, por lo que se peleó, porque también lo quería el Eintracht, se hablaba del Leipzig, se hablaba de otros equipos, por lo que lo peleó el Dortmund, por lo que lo fue a buscar con tanta insistencia. Obviamente es un jugador que yo pienso que va a ser titular. No sé si ahora en el Mundial de Clubes ya inmediatamente va a ser titular, pero que por supuesto a corto o largo plazo, o por lo menos cuando arranque la temporada de Bundesliga y demás, la 26, la 25-26, sí me lo imagino como titular. Un jugador que yo creo que le puede dar. Veremos. A ver, por lo que he visto, es un jugador que por ahí no tiene tanto gol como su hermano. No es un jugador que por ahí pise tanto el área. Es más un centrocampista, un jugador que seguramente pueda parecerse más al Bellingham que vimos en el Dortmund y no al Bellingham que estamos viendo en el Real Madrid. Ese jugador que llega mucho al área, que carga mucho el área y demás. Creo que puede ser un jugador que se complemente mucho mejor con un 5. Veremos qué le puede dar. Yo creo que le puede dar eso, ¿no? Conducción.
romper líneas, un jugador realmente también, por supuesto, con un físico muy exuberante. La verdad que me hace un perfil realmente muy interesante. Tengo ganas de verlo, pese al, repito, a la operación que sea criticada, que sea costosa. Es un jugador que tengo expectativas de verlo. Es de los fichajes más ilusionantes que creo que vamos a tener esta temporada en la Bundesliga. Y veremos. Ya lo vamos a tener, repito, en el Mundial de Clubes. Repito, no creo que sea titular, pero sí, seguramente ya tenga sus primeros minutos. Así que veremos en lo que es hasta el momento el único fichaje que ha hecho el Borussia Dortmund en este mercado. Seguramente después, como tanto el Bayern como el Dortmund, después ya estaremos viendo cómo se siguen reforzando una vez que termine su participación, sobre todo en el próximo Mundial. Después no mucho más. Ya sabemos lo de Couto y lo de Svensson, que fueron las opciones de compra. En cuanto a la baja, tampoco hay ninguna por ahora importante. Así que pasamos ya a lo que tiene que ver ahora con el Bayer Leverkusen, un equipo que también se está moviendo. Ya tiene un ciclo nuevo con Erik ten Hag, que ya hablamos. O yo esto lo voy a estar subiendo. No, yo calculo que primero voy a estar subiendo este video y después, mañana, seguramente esté subiendo un video hablando de Erik ten Hag, hablando del proyecto Leverkusen, hablando de otros proyectos y demás. Un video que voy a estar hablando de los proyectos nuevos que hay en la Bundesliga. Así que también, por supuesto, estaré hablando del de Erik ten Hag en el Leverkusen, que ya ha traído, son varios refuerzos ya. Teníamos confirmado el de Brahim Massa, que llega de alerta. Ya hay un video, hay un video acá en el canal hablando sobre él, sobre su parecido con Wirtz y demás. Un fichaje que, bueno, ya lo hecho fue confirmado hace varias semanas. Y que en ese video hablé puntualmente de, bueno, puede ser representante de Wirtz, se puede ir, bueno. Eso ya, a falta del anuncio oficial, es un secreto o es un secreto a voces que Wirtz se va a ir a Liverpool. Así que, por supuesto, si quieren buscar ese video, están más que bienvenidos o están más que invitados. Lo que sí que se es lo de Mark Flecken, este arquero que llega del Brentford, arquero de 32 años que llega por 10 millones del conjunto inglés. Ya tiene experiencia en la Bundesliga, recordemos tuvo un muy buen nivel esa última temporada que se fue antes de la Premier en el Friburgo. Un muy buen arquero, un arquero ya de experiencia, repito, conoce la liga, viene creo que de 2 buenos años en la Premier. Entonces, bueno, me parece que es un arquero que realmente llega por supuesto, para competir directamente con Radecki por el arco titular. Obviamente que mejora, creo yo, a lo de Kovar, que es un arquero que realmente dejó dudas. Veremos a dónde va Kovar porque seguramente salga. Pero bueno, la verdad que me parece una muy buena operación por parte del Gus. Un arquero, repito, experimentado. No es un precio demasiado alto. Así que creo que es una buena operación. También se confirmó lo de Tim Overman, este futbolista del Bochum que llega por 1.800.000, una apuesta a futuro, un jugador que ya igualmente fue seguido rápidamente al Sturm Graz. Veremos, un jugador que yo lo que le he visto en el Bochum no me ha parecido tampoco nada espectacular, pero bueno, veremos igualmente porque es un fichaje, repito, una apuesta barata pensando a futuro. El caso de Axel Tape, este central del PSG que llegó o se confirmó hace pocas horas, que llega libre del conjunto parisino, jugar de 17 años, puede jugar de central, de lateral derecho. Veremos si ten Hag lo piensa para el primer equipo o si, bueno, lo va a tener jugando en las diferentes divisiones juveniles. En las diferentes divisiones juveniles del club. Veremos. Y bueno, después algún fichaje más que todavía hay algún rumor y demás. Pero bueno, veremos después cómo se termina armando el mercado de Leverkusen una vez que se concrete la venta de Florian Wirtz, que sabemos que, repito, ya falta solamente el anuncio oficial de su venta al Liverpool, perdón. Y yo creo que ahí, cuando se confirme su venta, el Leverkusen va a salir con todo el mercado a buscar un poco la reconstrucción. Porque es un equipo que, por supuesto, va a tener que fichar en varios puestos y demás. Y bueno, va a tener también dinero para hacerlo. Así que creo que vamos a tener un mercado movidito por parte del Leverkusen. Ya sabemos después lo de Frimpong, que se fue también a Liga por 40 millones. Ya sabemos lo de Ta. Y bueno, hay un jugador más que ya se fue a préstamo. El caso de Don Sheka, de Estebanov, que se fue a préstamo al Bochum y al Nuremberg y demás. Así que bueno, el Leverkusen, repito, seguramente estos videos hablando un poco del mercado, trataré de hacerlos. No digo cada una semana, pero cada 2 semanas trataré de traer un video hablando de los últimos rumores, hablando de los últimos fichajes confirmados y demás. Así que, repito, creo que el Leverkusen va a tener un mercado muy, pero muy movido. El caso del Eintracht, un equipo que no ha fichado demasiado o no ha fichado casi nada hasta el momento. Ya sabemos lo de Christensen, que ejerció la opción de compra por 6 millones. Y lo de Lop Arkop, este futbolista sueco, media punta, 17 años, que bueno, el Eintracht confirmó su fichaje, pero va a llegar recién en enero del próximo año. Así que tampoco es un fichaje que llega o vaya a tener un impacto inmediato, porque ni siquiera va a llegar ya. Así que después el Eintracht por ahora está bastante tranquilo. Se habla mucho lo de Burkhardt, este delantero del Mainz y demás, que parece estar cerca. Veremos, porque, repito,
por ahí en las próximas semanas ya se haga o ya tengamos una información bastante clara sobre él. Sala de Doan, también este futbolista del Friburgo y demás. Veremos también, creo que el Eintracht, por supuesto, por jugar Champions, también va a tener un mercado bastante movidito y va a invertir bastante dinero, así que también tenemos pendientes del equipo de Top Moller. Pasamos al Friburgo, que fue un equipo que se movió muy rápido en el arranque. Cuando terminó la temporada, esa primera semana, cuando terminó la Bundesliga, ya se concretó 4 fichajes. Empezando por el Shuito, por el primero, el de Shuito Suzuki, media punta extremo japonés de que llega del Brøndby por 10 millones, una de las compras más caras en la historia del Friburgo, un jugador que bueno, creo que llega un poco para reforzar esa media punta, para tener también una opción más en cuanto al extremo. Bueno, veremos jugar, repito, que por la inversión que hace el club es una apuesta bastante grande. Es un jugador japonés, sabemos que los japoneses en la Bundesliga siempre suelen dar un buen nivel, así que veremos el caso de Suzuki, el caso de Siriaki Irie, este futbolista francés de apenas 20 años, extremo derecho, que llega por 8 millones y medio. También otra fuerte apuesta del club, jugador que juega en la derecha, que es zurdo, creo que puede ser un poco el reemplazante de Doan, que recién antes hablaba que se podía ir al Eintracht, que hay muchos rumores sobre eso. Bueno, creo que el club también está pensando, por supuesto, en que Doan se va a ir tarde o temprano, y bueno, Irie es un perfil, no digo igual, pero sí es un zurdo que juega en la derecha, así que ahí me parece que también está apuntado sobre todo a eso. El caso de Derry Eschenart, este futbolista del Hertha, 22 años, extremo izquierdo, un jugador que puede jugar incluso más de 9 o segundo punta. También jugador creo que también llega por, son 2 millones, una apuesta por supuesto, pensando... o una apuesta así, pensando a futuro, un jugador que ya tiene 22 años, tiene una experiencia, ya ha jugado en la Bundesliga con el Hertha, ha tenido una... Watt tenía, por supuesto, la experiencia también esta temporada en segunda edición. Es un perfil interesante. Veremos también porque creo que también llega para reforzar aún más esos extremos. Y el caso de Anthony Jung, este futbolista que llega libre del Werder Bremen. Central, lateral. Es un jugador que siempre se ha desarrollado de lateral izquierdo, pero que ya con el paso del tiempo se ha ido reconvirtiendo a central. Veremos, yo creo que llega para ocupar ese rol de cuarto central. Recordemos que se va Emmanuel Gulde, un jugador ya experimentado que se retiró. Bueno, creo que Jung, llega para ocupar, repito, ese rol de ser un central más de rotación, por así decirlo, y no un jugador de tanto protagonismo por así comentarlo. Después la bajar, repito, no hay mucha importante. La de Kenneth Schmidt, que se va al Fortuna Düsseldorf. Robert Wagner, que de un jugador ya estaba a préstamo. Bueno, se va al Holstein Kiel a préstamo. El retiro de Gulde, tampoco hay muchas bajas por ahora en el caso del Friburgo. Pasamos al Mainz, equipo que va a jugar en Europa, al igual que el Friburgo, y que ya hizo un movimiento muy, pero muy interesante, que es el de Benedikt Hollerbach, este delantero de 24 años que llega proveniente del Unión Berlín. El club lo compró por 10 millones. Es la compra más cara en la historia del club. Es un delantero muy interesante. Ya he hablado de él en el canal cuando hice el video de hablando de jugadores que pueden dar un salto de equipo, que destacaban ese video, obviamente, que creo que Hollerbach está para un poquito más que la Unión Berlín. Bueno, da el salto al Mainz, que va a jugar en Europa. Puede ser un poco el reemplazante de Burkhardt, sin ser un perfil igual, pero bueno, veremos. Va a ser un delantero muy interesante, un jugador incisivo, rápido, muy desequilibrante, que tiene gol. Me pasa un perfil realmente creo que puede encajar muy bien en la idea de Bo Henriksen. Así que es una apuesta, repito, también muy importante. Así como hizo el Friburgo 2, bueno, el Mainz ya hizo una muy importante por Hollerbach. Y después el otro fichaje es el de Konstantin Schopp. Este central de 19 años, austríaco, llega del Sturm Graz. Veremos si llega para jugar en el primer equipo o si llega para sumarse a la reserva, me sale decir, a las divisiones juveniles del Mainz y va jugando de a poco. Un jugador que yo creo que está, por supuesto, mucho más pensado a futuro. Llega libre, jugar joven, es una apuesta claramente. Veremos porque, al menos a priori, no me parece un jugador que llegue ya rápidamente, tenga demasiado protagonismo. Pero bueno, sobre todo lo de Hollerbach, que de paso, repito, un fichaje muy interesante a tener en cuenta, ya que, repito, es el más importante que ha hecho el Mainz. El caso del Leipzig, que sabemos no va a jugar en Europa, es un mercado en el que yo creo que vamos a tener muchas salidas en el Leipzig importantes y no tantas llegadas importantes. La única confirmada hasta el momento es la de Ezequiel Bansusi, creo que así se dice. Futbolista neerlandés que llega del Leuven, del fútbol belga. Son 16 millones los que invierte el club en él. Salió mucho el Dortmund que está interesado en él. Bueno, finalmente el Leipzig lo termina comprando. Un fichaje confirmado ya hace un par de semanas. Un jugador que creo que es un poco más,
no lo tengo tan visto. Lo voy a tratar de ver ahora porque está jugando el Europeo Sub-21 con Holanda. Entonces, bueno, está convocado, va a jugar. Así que seguramente intentaré ver algún partido de él para verlo un poquito más. Pues es un jugador que no tengo visto claramente. Un jugador que por lo que he leído es más un perfil, un box to box. Un jugador que puede jugar más cerca de otros 5. En un doble 5. Bueno, me parece que el Leipzig necesita un jugador así, un jugador que le aporte también físico, músculo en el medio campo. También necesita un poco rejuvenecer esa zona, pues ya tiene a Slager, tiene a Campbell, tiene a Haidara, está Vermeeren, que es un jugador tan joven y demás, pero también creo que necesita también un poco de tener cierto recambio en esa zona, así que me parece un perfil, creo que a priori bastante interesante. Repito, trataré de verlo para, bueno, saber un poquito más sobre él, pero me parece que a priori es una apuesta muy interesante y una apuesta muy de la factoría RB. Después, bajas por ahora, la verdad que no hay ninguna importante en el Leipzig, se habla mucho de Sesco al Arsenal, veremos, yo creo que va a salir tarde o temprano, veremos Xavi Simons, también se habla de que se puede ir y demás. También se habla mucho de Antonio Nusa, este jugador noruego que hizo, por ejemplo, un muy buen partido ante Italia con Noruega. Se habla de que ya hay equipos interesados. A mí es un jugador que yo creo que el Leipzig va a tratar de retener porque creo que es un gran proyecto a futuro y creo que solamente tuvo un año en el club. Va a tratar de, repito, retenerlo. Me parece que es un jugador que va a ser importante si logra quedarse. Así que, bueno, repito, creo que vamos a tener un mercado de Leipzig mucho más importante en cuanto a las salidas y no tanto en cuanto a las caras nuevas. El Werder Bremen, acá la verdad que no es un equipo que se haya movido. Sí, ya confirmó lo de Horst Stephen como su técnico, pero no se ha movido por ahora en el mercado. Ya sabemos lo de Belikovic, que se fue libre a la Estrella Roja. Sabemos lo de Anthony Jung, que lo dicho, se fue libre al Friburgo. Se fue Oliver Burke a la Unión Berlín. Ahora lo comentamos. Y bueno, algún jugador después que esté en su préstamo y demás. Por ahora, un mercado tranquilito del Werder Bremen hasta esta fecha. El caso del Stuttgart, que ya confirmó el fichaje de Laurence Assignon, este lateral derecho francés de 25 años que llega del Reims por 12 millones. Una apuesta también muy fuerte del Stuttgart, que es la tercera compra más cara en la historia del club, para que comprenda un poco, o para que tomen dimensión de el dinero invertido del Stuttgart en esta operación. Creo que es una operación cara porque, primero, creo que el Stuttgart necesitaba un lateral derecho. Creo que es la posición más débil dentro del 11. Creo que Wagnerman esta temporada ha dado un paso atrás. Stenzel es un jugador ya mucho más para un rol de ser un jugador suplente o una tercera alternativa en el lateral. Y el caso de Leonidas Stercio, que es un jugador que ha rendido más o menos, ha cumplido, pero tampoco es un lateral de grandísimo nivel. Por eso creo que el estudio hace esta inversión. ¿Por qué? Porque necesita un lateral derecho de garantías o de un buen nivel, y porque también esto se lo puede permitir gracias a que por segundo año consecutivo va a jugar en Europa. Ya sabemos que ganó la Pokal y que va a jugar la Europa League, entonces bueno, también creo que por supuesto tiene un poquito más de dinero para salir fuerte al mercado. Por eso creo que hizo una inversión bastante fuerte por este lateral francés. No lo conozco, sé que jugó en Francia, sé que jugó en el Barley, creo que lo tuvo Company en el conjunto inglés. Si alguno tiene alguna, ¿cómo decirlo? Alguna referencia a él, por supuesto lo leo en comentarios. Un jugador que no tengo visto, así que cualquier comentario, por supuesto, que me dé un panorama y demás, por supuesto que es más que bienvenido. Después vamos al caso del Gladbach, que son dos fichajes que ya han sido confirmados hace varios meses incluso. El caso de Jan Castro, futbolista de 21 años que llega de Nuremberg por 4 millones y medio, una buena apuesta a futuro, un jugador realmente muy interesante. Y el caso de Kevin Dix, este lateral central, bueno, más lateral derecho del Copenhague, que llega libre, también un jugador que ya repito ha sido confirmado, creo que en enero fue ya oficializado. Es un jugador que llega para reforzar esa defensa del Gladbach, que creo que necesita también un poco un lado de cara. Así que, repito, me parece que dos apuestas interesantes que ha hecho el club. Veremos. Es cierto que el Gladbach es un equipo que necesita vender para poder comprar. Es un club que no está tan bien financieramente, por así decirlo, económicamente. Entonces, primero necesita vender. Veremos a quién vende y base a lo que venda, bueno, ahí por supuesto tendrá que salir al mercado, porque creo que el equipo necesita igualmente refuerzos, sobre todo en la parte de atrás. Ya se fue Lainer, que es un jugador que, bueno, ya no sabemos que después tuvo
Algún problema, recordemos que superó el cáncer y demás. Bueno, ya tenía 32 años, se fue libre a Salzburgo, vuelve a su país. Un jugador, bueno, que creo que también ya había cumplido un ciclo, así que también Kevin Dix, que repito, es lateral derecho, llega un poco para cumplir o para suplir la salida del austríaco. El caso de Wolfsburgo, que ya confirmó lo de Amoura, que estaba a préstamo, el jugador que bueno, fue una de las grandes figuras del equipo de la temporada, por casi 15 millones. Y el caso de Denis Guaro, que también estaba a préstamo y el club lo compra por 2 millones, una ganga, viendo el nivel que ofreció. Y después la verdad que baja tampoco hubo mucha más. Ya sabemos lo de Cecilia, que se fue vendido al Habsburgo. Y alguna baja más, la de Benes, que termina libre. Pero tampoco por ahora muy tranquilo el mercado del Wolfsburgo. El caso del Habsburgo, lo dicho, ya firmó lo de Maxima, que estaba a préstamo por 5 millones. También ya un jugador que ya fue, creo que confirmada su opción de compra en enero. Cessiger, que lo dicho, tuvo un buen préstamo en el Habsburgo. Bueno, el club lo termina comprando por 4 millones del Wolfsburgo. Y fichó a Kylian Dong, futbolista que no sabía que había fichado el Habsburgo. Me enteré haciendo o preparando este video. Un jugador que llega libre del Troyes, 20 años, extremo derecho. Veremos, ¿es una apuesta o son apuestas que constantemente hace el Habsburgo? De jugadores jóvenes, casi siempre jugadores de ataque de Francia y que después casi no juegan. Bueno, veremos qué fortuna le depara a Kylian Ndong. Después bajas, bueno, ya sabe la de Udokai, que se fue vendido finalmente al Besiktas por 5 millones. Jugadores que terminan contrato y demás. Bueno, no mucho más por ahora. El caso de Habsburgo. Unión Berlín ya confirmó también un mercado por ahora movidito. El caso de Andrea Illich, este delantero que ya estaba préstamo la temporada pasada del Lille. Bueno, el club termina ejerciendo la opción de compra por 5 millones por el delantero que marcó 7 goles en 20 y pico o en pocos partidos. Un jugador que, bueno, creo que le ha aportado cierto gol. Y me parece que es una apuesta interesante de la Unión Berlín para continuar con él. También ya fue oficializado lo de Ilyas Ansa, este delantero del Paderborn de 20 años, un jugador físicamente muy alto, muy corpulento, buena zancada, tiene gol. 4 millones, una apuesta creo que muy interesante de la Unión Berlín, un jugador de estos prospectos de segunda edición más interesantes que había, así que me parece una operación realmente muy, pero muy interesante, un jugador a tener muy, pero muy en cuenta. Seguramente después, igualmente, en la previa de la temporada y demás, hagamos videos de jugadores jóvenes a tener en cuenta para la próxima temporada. Bueno, el de Ilyas Ansa, repito, o el de Ilyas Ansa, no sé cómo se dice bien el nombre, es un jugador realmente para seguir. También confirmó lo de Woo Young-yo, este delantero, este media punta del Stuttgart, ex hombre del Bayern, del Friburgo, que también ya estaba a préstamo, bueno, lo termina comprando por 4 millones. Y lo dicho, el fichaje de Oliver Burke, que llega libre del Werder Bremen, el delantero escocés, que tuvo, salió un poco revitalizado, por así decirlo, del Werder Bremen, tuvo un buen 2025. Bueno, llega libre, me parece que es una apuesta o una opción, o es una oportunidad de mercado bastante interesante para la Unión Berlín. Repito, ya son 2 fichajes nuevos, 4 confirmados con, repito, esas 2 opciones de compra por Illich y por Young. Así que bueno, por ahora un mercado que se está moviendo bastante la Unión Berlín hasta el momento. La venta, sí, lo he dicho, la de Hollerbach, que se fue vendido al Mainz por 10 millones. Y de ahí es donde el club ha invertido en Illich y lo dicho, en Ansa, para reemplazarlo un poco en cuanto a la zona de delanteros. También se fue Gosen, que estaba a préstamo en la Fiorentina. El club italiano ejerció la opción de compra por 7 millones. Y lo de Ivan Pranchit, que el otro día ya fue confirmado su salida al Kaiserslautern por 1 millón y demás. También se fue Bolan, que terminó contrato. Se fue Roussillon y demás. Pasamos al caso del San Pauli, un equipo que también ya se ha movido un poquito. Ya ha fichado lo de Yannick Robach, este central austríaco de 20 años que desconozco totalmente. Llega por casi nada, por menos de 1 millón, por menos de medio millón. Y el caso de Arkadiusz Pirka, este lateral derecho que llega al fútbol polaco, 22 años, llega libre. Por supuesto, son 2 oportunidades de mercado, son 2 jugadores jóvenes, y es un poco en el mercado que se tiene que mover el San Pauli, porque es un equipo que, por supuesto, no tiene tampoco un gran poder económico para salir al mercado. Es cierto que va a tener que salir, porque yo creo que ya sin el Holstein Kiel y sin el Bochum y con el ascenso del Colonia del Hamburgo, el San Pauli a día de hoy me parece que tiene el peor plantel de la Bundesliga pensando en la próxima temporada. Es un equipo que va a necesitar calidad, va a necesitar reforzarse en varios puestos, sobre todo en ataque, un equipo que se ha quedado muy corto en ataque. Y esto me lleva a el caso de Morgan Guillaboy, un caso particular,
jugador que recordemos estuvo a préstamo esta temporada en el San Pauli proveniente del Lens. El San Pauli tenía una opción de compra de 3,5 millones, la termina ejerciendo, obviamente porque creo que ha sido un jugador que le ha dado un buen rendimiento, pero el Lens se guardó la carta de una opción de recompra. ¿Por cuánto? Por 5 millones, así que así como el San Pauli lo compró, bueno, el Lens ejerció la opción de recompra, así que lo dicho, o al final de cuentas, Guilavogui va a jugar la próxima temporada en el Lens, o por lo menos no va a jugar en el San Pauli, así que una pena porque, repito, es un delantero que creo que le había dado un buen nivel al equipo, había sido el delantero de más calidad que habían tenido el San Pauli. Es una baja muy importante, es una baja por supuesto muy sensible. Es cierto que el San Pauli gana 1,5 millones por nada, por un jugador que no era suyo, un jugador que estaba a préstamo, pero por esa recompra termina, repito, ganando 1,5 millones en cuanto a ganancia, pero la verdad que deportivamente es una baja muy, pero muy sensible. Repito, creo que el San Pauli entiendo que no tenga demasiado poder económico y que tenga que buscar perfiles de jugadores jóvenes a préstamo libre y demás, pero va a necesitar calidad, porque si no, la verdad que es una temporada que le puede sufrir mucho, sobre todo porque los equipos que ascienden les cuesta mucho más la segunda temporada que la primera, así que atentos al San Pauli. Caso del Hoffenheim, que ya fichó a Bernardo libre del Bochum y a Tim Lemperle, delantero libre también del Colonia, dos buenas oportunidades de mercado. Bernardo ya también lo había comentado en ese video que antes hablaba de jugadores que estaban para un salto de nivel, que estaban para salir del Bochum, por ejemplo, y recalar en otro equipo. Bueno, termina yendo al Hoffenheim. Un jugador que ya había sonado para el Union Berlin, para el Gladbach, creo que para el Colonia también y para varios equipos. Un central creo que muy, pero muy interesante, que cuando termina contrato, una oportunidad de mercado muy interesante para muchos equipos. Bueno, finalmente recala en el Hoffenheim, que bueno, sabemos que el club, o es un club que sobre todo lo caracteriza es que ofrece muy buenos contratos, por eso también creo que se inclinó por el Hoffenheim en el caso de Bernardo. Central zurdo, un central que gana muchos duelos, puede jugar de central, de lateral, muy físico, un jugador, repito, muy pero muy bueno, me parece un muy buen central y creo que para el Hoffenheim es un salto de calidad para esa defensa que claramente necesita renovarse prácticamente en su totalidad. Y el caso de Lemperle, delantero de 23 años, joven, oportunidad de mercado, viene de una buena temporada en el Colonia, clave en el ascenso del equipo. Es un delantero, repito, me parece que es un delantero interesante, joven. El equipo, plantel, hay varios delanteros, pero bueno, yo creo que alguno va a salir, así que el Lemperle me parece también un buen fichaje. Repito, dos buenas oportunidades de mercado del club, así que por ahora me parece que un buen mercado del Hoffenheim, que además se está hablando mucho de que ya el club tendría confirmado o estaría próximo a cerrar el fichaje de León Abdullahi. Creo que se pronuncia así, si no corrijo en los comentarios. Este volante suizo que llegaría del Basel, de 21 años, un pivote, por lo que he visto, un 5. Creo que sobre todo tiene que ver con una posible salida a Stag, porque se fue Bishops, lo he dicho al Bayern, y puede también haber un poco de alguna venta ahí con Toshumchu, con Geiger y demás. Así que también creo que es, por supuesto, una zona en la que también el Hoffenheim está pensando a futuro y sobre o sobre posibles jugadores que puedan abandonar ese sector. Se habla de casi 8 o 9 millones, una apuesta también interesante del club. Así que veremos si algún también, por supuesto, sabe o si tiene alguna referencia. Por supuesto, que más que bienvenido, o los invito, por supuesto, a que me lo dejen en los comentarios. La baja del Hoffenheim, lo he dicho, lo de Bischoff, que se fue libre al Bayern. Lenz, que casi ni jugó, se fue al Fortuna Düsseldorf. Kaderabek, un histórico, se terminó siendo libre. Samaseku también se fue libre. Y demás, bueno, también creo que vamos a tener un mercado movidito, como siempre, del conjunto de Sinsheim. El Heidenheim es un equipo que no se ha movido prácticamente. Ya sabemos lo de Kratzik, que repito, estaba préstamo en el Bayern, se fue vendido al Salzburgo. Y lo de Paul Banner, que estaba préstamo en el Bayern y que, bueno, debe volver y veremos en qué club continúa. Por ahora, muy tranquilo lo de Heidenheim. El Colonia, ya terminamos con los dos ascendidos. Ya fichó a Isaac Johannesson, futbolista mediapunta islandés que llega a Fortuna Düsseldorf por 5,5 millones. Una apuesta interesante del club. Un fichaje polémico porque, bueno, para quienes no sepan, el Colonia y el Fortuna Düsseldorf son rivales, es un derby, hay rivalidad entre ellos, entonces es un fichaje que, bueno, por supuesto hubo muchas críticas por parte de los hinchas de Fortuna Düsseldorf hacia el islandés. Encima hubo una foto una foto de él besándose el escudo del Fortuna Düsseldorf hace pocas semanas, y bueno, ahora se fue oficializado por el Colonia. Bueno, de hecho fichaje polémico, pero creo que para el perfil, o es un perfil creo que muy interesante para el Colonia. Y el caso del Ragnar Age, este delantero ya del que llega del Kaiserslautern por 4,5 millones. Delantero que creo que ya tiene
o viene de dos muy buenas temporadas en segunda división, marcando creo que son 16 y 17 goles, más de 30 goles en las últimas dos temporadas, delantero que creo que llega para ofrecerle gol, para darle un poco de garantías en el ataque, también muy buen refuerzo, dos jugadores que llegan de segunda división, pero que creo que para lo que es el Colonia, la verdad que son un dinero creo que a priori muy bien invertido por estos dos perfiles. Se habla también mucho de John Jokeni, este lateral del del Hertha, que llegaría libre, termina contrato en inglés, el ex hombre del Everton, un buen lateral, creo que es otro jugador que llegaría de segunda división, pero otra también oportunidad de mercado también muy interesante que aprovecharía el Colonia. Después la baja, lo he dicho, la del Emperle. La de Ljubicic, que también que termina contrato, y veremos porque seguramente alguna baja más importante se produzca en el Colonia. Y terminamos con el Hamburgo, equipo que ya ha fichado a Nicolai Renberg, que también ya hablé de él, lo puse dentro de el 11 de revelaciones de la temporada. Está muy físico, un jugador por supuesto mucho más de corte defensivo, gana muchos duelos, muy un juego aéreo, un jugador la verdad con mucha presencia física, llega por 2 millones al de Holstein Kiel, una buena oportunidad de mercado para el Hamburgo, un jugador creo que le puede dar un buen rendimiento y lo saca por un buen precio. Así que una buena operación. Y el caso de Jordan Torunariga, central que vuelve a Alemania. Recordemos, él arranca en el Hertha, se va o tiene 3 años en Bélgica jugando en el Ghent. Bueno, llega finalmente libre. Al Hamburgo, buena operación también. Central. Central zurdo, que lo hecho ya tiene experiencia en la liga, por supuesto es alemán con origen nigeriano, pero alemán al fin. Y un jugador que bueno, yo creo también llega por supuesto para un poco ser un salto de calidad para la defensa del Hamburgo, que obviamente también necesita, como todo recién ascendido, reforzar la defensa, así que me parece que es una operación muy pero muy interesante y unos dos buenos movimientos del Hamburgo en sus primeros dos fichajes después del ascenso, así que por ahora un mercado del Hamburgo que va un poquito lento, pero bueno, creo que va por ahora en buen rumbo. Así que hasta aquí un poco el comentario de cada uno de los equipos. Me extendí por ahí un poquito más con el Bayern y con el Dortmund y demás, pero para lo menos para por lo menos traer un panorama general de cómo está el mercado. Repito, trataré de traer un resumen o una actualización, mejor dicho, cada 2 semanas hablando un poco del mercado, de cómo se va moviendo, de fichajes confirmados que se vayan confirmando, de rumores y demás. Por supuesto que cuando más avancen las semanas, creo que el mercado, por supuesto, se va a ir agitando cada vez más. Es cierto que obviamente el mercado de la Bundesliga siempre es bastante tranquilo, siempre es bastante, ¿no? Un poquito, no digo light, pero bueno. Pero bueno, creo que obviamente en esta edición, equipos, de hecho, el Leverkusen, el Hoffenheim, el Wolfsburgo, que son equipos que se suelen mover bastante, creo que se van a mover, lo dicho, bastante en este mercado. Además, equipos que arrancan proyectos nuevos, como el caso del Habsburgo, del Werder Bremen, del Colonia, del Hamburgo, lo he dicho el otro recién ascendido. Creo que va a ser un mercado bastante movido, pese a que, repito, la Bundesliga no sea una liga en la que excesivamente se mueva o haya demasiadas locuras. Pero bueno, así que lo he dicho, no mucho más, por supuesto, los leo en comentarios con lo que quieran decir de algún refuerzo. Lo he dicho, si tienen alguna referencia de los jugadores que he nombrado, que yo no tengo referencia, por supuesto que los leo en comentarios y los invito a que me lo dejen alguna referencia sobre ellos. El caso de Asiñón, de Abdullahu, de Bansusi y demás. Cualquier comentario, por supuesto, es bienvenido. Los invito a suscribirse al canal, que le den like, compartan el video, me sigan en el resto de mis redes y bueno, por supuesto, ya saben todo lo demás. Así que hasta aquí el video, me despido y así nos estaremos viendo en un próximo video de ADN Bundes.